En las tierras de Canaán, Jacob, el patriarca, amaba profundamente a uno de sus hijos, José, el primogénito de su amada Raquel. Este amor se manifestaba en una túnica de múltiples colores, un regalo que lo destacaba y lo convertía en un símbolo de favoritismo ante sus 10 hermanos mayores. Mientras ellos se esforzaban en el duro trabajo de pastorear, José gozaba de un trato privilegiado, alimentando una llama de resentimiento que ardía silenciosamente en la familia. Pero la distinción de José no se limitaba al afecto de su padre. Venía también de visiones nocturnas. Siendo joven, José experimentaba sueños vívidos y proféticos. Una noche, soñó que él y sus hermanos ataban gavillas en el campo. De repente, su gavilla se levantaba y las de sus hermanos se inclinaban ante ella. El relato, contado con inocencia, solo sirvió para intensificar la hostilidad. ¿Acaso vas a reinar sobre nosotros?, le espetaron con sarcasmo. Poco después, otro sueño impactó su mente. El sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. José lo compartió con su padre y sus hermanos, sellando su destino. Incluso Jacob, aunque reprendió al joven, guardó la revelación en su corazón. Para los hermanos, sin embargo, era la declaración final de una superioridad inaceptable. La envidia se había transformado en un odio peligroso. Los hermanos se habían ido a Dotán para apacentar el rebaño. Jacob, preocupado, le encargó a José una tarea sencilla pero fatal: ir a buscar a sus hermanos y traer noticias. José, con la obediencia que lo caracterizaba y ajeno al peligro, se puso en camino. La túnica de colores ondeaba con el viento mientras se acercaba al campamento de sus hermanos, un faro visible de su superioridad percibida. José se dirigía directamente a la trampa. Lo que él ignoraba era que sus hermanos, al verlo a lo lejos, ya habían sellado su destino. El acto de obediencia de José lo llevaría al pozo de la traición. ¿Podría la fe de José sobrevivir a la inminente y brutal traición de su propia sangre? ¿Y qué significaría para él la pérdida de esa túnica, símbolo de su identidad? La figura de José, envuelta en su túnica multicolor, recortaba el horizonte mientras se acercaba al campamento de sus hermanos en Dotán. Apenas lo divisaron a lo lejos. Un escalofrío de maldad recorrió a los hermanos mayores. «Ahí viene el soñador», mascullaron con veneno. La ira acumulada se desbordó en una conspiración inmediata. «Deshagámonos de él. Lo matamos y lo arrojamos a un pozo. Diremos que una fiera lo devoró, y así veremos qué será de sus famosos sueños». Pero Rubén, el primogénito, sintió una punzada de conciencia. Intentando evitar un asesinato directo, propuso: «No derramemos sangre, echémosle en este pozo seco del desierto y no pongamos la mano sobre él». Su intención secreta era volver más tarde para salvar a José. Cuando José, agotado y expectante, llegó, no encontró bienvenida, sino un ataque brutal. Sus hermanos se abalanzaron sobre él, le arrancaron sin piedad la hermosa túnica de colores, haciendo oídos sordos a sus súplicas desesperadas. Sin miramientos, lo arrastraron hasta un pozo cercano, seco y oscuro, y lo arrojaron al fondo. Desde la penumbra, José oyó cómo sus gritos resonaban en el vacío, mientras las siluetas de sus hermanos se alejaban para sentarse a comer, con una frialdad escalofriante, como si nada hubiera ocurrido. En medio de su indiferencia, una caravana de mercaderes ismaelitas apareció en el horizonte, con destino a Egipto. Fue entonces cuando Judá, con una astucia pragmática, propuso: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vendámosle a los ismaelitas. Es nuestra propia carne». La idea fue aceptada. Sacaron a José del pozo. Con el rostro descompuesto por el terror, fue entregado a los mercaderes por 20 piezas de plata. Su vida, antes llena de promesas, se convirtió en una triste transacción. Atado y arrastrado, José emprendió un viaje forzado hacia lo desconocido. La caravana se alejaba, y con cada paso su hogar quedaba más atrás. Mientras tanto, sus hermanos, con la conciencia pesada pero el plan en marcha, regresaron a casa con la túnica de colores, ahora desgarrada y manchada con sangre de cabrito, listos para tejer la mentira que destrozaría el corazón de su padre. La oscuridad de la traición envolvía a José. ¿Cómo sobreviviría el joven soñador
en una tierra extranjera, despojado de todo, excepto de la fe inquebrantable en un Dios que parecía haberlo olvidado. El viaje de José a Egipto fue un calvario de polvo y desesperación. Al llegar a la bulliciosa tierra del Nilo, el hijo favorito de Jacob fue vendido en un mercado de esclavos. Su comprador fue Potifar, un oficial de alto rango, capitán de la guardia del faraón, un hombre de poder que, sin saberlo, adquiría un instrumento de la providencia divina. La vida en la casa de Potifar era dura, pero José no permitió que su espíritu se doblegara. Con una resiliencia asombrosa y una ética de trabajo impecable, se dedicó a cada tarea. Potifar pronto se dio cuenta de algo extraordinario. Dios estaba con José. Todo lo que el joven tocaba, prosperaba. La bendición era tan evidente que Potifar, un hombre astuto, no tardó en reconocer la mano divina en el éxito de su esclavo. Impresionado por su capacidad y la prosperidad que lo rodeaba, Potifar ascendió a José, confiándole la administración total de su casa. José pasó de ser un esclavo recién llegado a ser el mayordomo principal, responsable de todo el patrimonio de Potifar. El oficial no se preocupaba de nada más que de lo que comía. El joven hebreo, gracias a su fidelidad y al favor divino, había logrado un ascenso impensable en una tierra extranjera. Los años pasaron, y José, ahora un hombre apuesto y capaz, se distinguía no solo por su inteligencia, sino por su gallarda presencia y bello semblante. Esta cualidad, que en Canaán fue fuente de envidia, en Egipto se convirtió en el preludio de su próxima gran prueba. La esposa de Potifar, una mujer con deseos insatisfechos, empezó a fijarse en el joven mayordomo. Sus miradas se volvieron insistentes, sus insinuaciones descaradas. Día tras día lo acosaba con propuestas indecentes. La atmósfera en la casa se cargó de tensión. José, consciente del peligro y firme en sus principios, la rechazaba una y otra vez. Su respuesta era un acto de doble fidelidad, a su amo y a su fe. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Era su firme rechazo. José evitaba encontrarse a solas con ella, pero el peligro era inminente. El honor de José y el orden de la casa estaban a punto de colisionar con la lujuria y el orgullo de una mujer poderosa. ¿Podría su integridad, la única posesión que le quedaba, resistir una tentación tan implacable que amenazaba con derrumbar el inesperado éxito que Dios le había concedido? La atmósfera en la casa de Potifar era insostenible. La esposa de Potifar acosaba a José día tras día con sus insinuaciones, pero él se mantenía firme, inquebrantable en su integridad. Su respuesta era siempre la misma. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? La lealtad a su amo y, sobre todo, a sus principios divinos era su escudo. Pero la frustración de la mujer por ser rechazada crecía, transformándose en un resentimiento peligroso. José evitaba a toda costa encontrarse a solas con ella, pero la trampa era inevitable. Un día la casa estaba vacía. José entró para cumplir con sus deberes y la mujer lo esperó. Con audacia desesperada, ella se abalanzó sobre él sujetándolo por la túnica, intentando forzarlo a ceder a sus deseos. El corazón de José debió latir con fuerza, dividido entre el pánico y la determinación de escapar de ese pecado. En un acto de pura desesperación, se zafó con fuerza, dejando su túnica en las manos de ella mientras huía precipitadamente de la casa. Era el único camino para mantener su pureza. La mujer, humillada y furiosa por el rechazo, no dudó un instante. Su orgullo herido se convirtió en una sed de venganza implacable. Gritó no por miedo, sino para atraer la atención de los siervos. Cuando estos llegaron, ella sostuvo la túnica de José, rasgada por el forcejeo, como la prueba de su mentira. «Mirad», exclamó histéricamente, «nos ha traído un hebreo para que se burlara de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité, y al oír mis gritos, dejó su ropa aquí y huyó». Cuando Potifar regresó, su esposa repitió la falsa acusación, añadiendo dramatismo a la historia. La túnica de José, despojada por segunda vez, se convirtió en la evidencia incriminatoria. La ira de Potifar se encendió. No hubo investigación, no hubo preguntas a José. La palabra de su esposa, el honor de su casa
y la prueba de la túnica fueron suficientes para sellar su destino. La confianza que había depositado en José se desmoronó, reemplazada por la furia. Sin dudarlo, Potifar ordenó que José fuera arrestado y llevado a la prisión real, el lugar donde se encerraba a los prisioneros del faraón. Del mayordomo principal a un prisionero sin nombre, la caída fue drástica. En la oscuridad de la celda, José se enfrentó a la amargura de la injusticia. Había hecho lo correcto, había resistido la tentación y a cambio había perdido su libertad. ¿Era este el fin de sus sueños? ¿Lo había abandonado Dios a su suerte en la más profunda oscuridad? ¿O había un propósito incluso en esta injusta prisión? La puerta de la cárcel se cerró, pero no silenciaría la fe inquebrantable de José. La prisión real de Egipto era un lugar de oscuridad y desesperación, pero ni siquiera sus muros pudieron apagar la luz de la fe de José. A pesar de la injusticia, su actitud de resiliencia y diligencia no flaqueó. Una vez más, el favor de Dios lo acompañó, ganándole el respeto y la confianza del jefe de la cárcel. El jefe, reconociendo la capacidad y la integridad del joven hebreo, puso a José a cargo de todos los demás prisioneros y de las tareas de la cárcel. José, un esclavo encarcelado, se convirtió en el mayordomo de la prisión. Continuó trabajando con excelencia, esperando en silencio que la justicia divina interviniera. Fue en esta celda donde la providencia tejió el siguiente hilo. Dos nuevos prisioneros de alto rango llegaron, el copero mayor y el panadero mayor del faraón, ambos caídos en desgracia. Una noche, los dos tuvieron sueños inquietantes que no podían descifrar. José, notando su angustia, se acercó a ellos. ¿No son de Dios las interpretaciones?, les preguntó con humildad. El copero relató su sueño: una vid con 3 sarmientos que daban uvas, las cuales se exprimía en la copa del faraón. José lo interpretó: en 3 días el faraón te restituirá a tu puesto. Luego hizo una súplica, la única esperanza humana que le quedaba: acuérdate por favor de mí cuando te vaya bien y sácame de esta casa. Animado, el panadero compartió su sueño de 3 canastas de pan sobre su cabeza, devoradas por las aves. La interpretación de José fue sombría: en 3 días el faraón te quitará la cabeza y te colgará. Y así sucedió. 3 días después, en el cumpleaños del faraón, el copero fue restaurado a su posición y el panadero ejecutado. La profecía se había cumplido al pie de la letra. El copero estaba libre y salvo, con el poder de interceder por José. Pero con la comodidad de su nueva libertad, el copero se olvidó por completo de José. 2 largos años transcurrieron. José siguió en la prisión, su esperanza menguando con cada día que pasaba en el olvido. La promesa de liberación se había esfumado y la puerta no se abría. La injusticia se prolongaba en la oscuridad. ¿Cuánto tiempo más duraría el silencio de Dios? ¿O qué evento extraordinario necesitaría ocurrir en el palacio para que el destino de una nación y el recuerdo de un soñador coincidieran finalmente? La respuesta a esta pregunta estaba a punto de llegar de la fuente más poderosa de Egipto, el faraón mismo. Tras 2 largos años, el destino de José cambió por el sueño del faraón. El rey soñó con 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas y 7 espigas llenas devoradas por 7 espigas secas. Ningún sabio egipcio pudo interpretar los sueños. El copero mayor entonces recordó a José, el prisionero hebreo que le había interpretado su sueño con precisión. José fue sacado de la cárcel y llevado ante el faraón. José, humilde, declaró: no está en mí. Dios dará una respuesta favorable a Faraón. José reveló que ambos sueños significaban lo mismo. Vendrían 7 años de gran abundancia, seguidos por 7 años de hambruna tan severa que borraría el recuerdo de la prosperidad. Inmediatamente, José ofreció un plan. El faraón debía nombrar a un hombre sabio y entendido para que almacenara la 1/5 parte, el 20% de la cosecha durante la abundancia. Impresionado por la sabiduría de José, el faraón declaró: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan entendido y sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. José, a sus 30 años, pasó de ser prisionero a ser gobernador de todo Egipto, el segundo hombre más poderoso.
El faraón le dio su anillo de sellar, ropas finas, un collar de oro y el nombre egipcio de Safnat Paneash. También le dio por esposa a Asenat. José recorrió Egipto y supervisó la recolección masiva de grano, almacenando una cantidad inmensa, como la arena del mar. Durante estos años de prosperidad, nacieron sus dos hijos. Manasés, Dios me hizo olvidar, y Efraín, Dios me hizo fructificar. José estaba ahora en el lugar correcto, con el poder necesario, listo para enfrentar la hambruna y, sin saberlo aún, para salvar a su propia familia. Los 7 años de abundancia pasaron, y tal como José predijo, comenzó la gran hambruna que azotó no solo Egipto, sino todas las tierras vecinas, incluyendo Canaán, donde vivía Jacob con su familia. Solo en Egipto había alimento, pues José había llenado los graneros. El faraón dirigió a todos: id a José y haced lo que él os diga. Jacob envió a sus 10 hijos mayores a Egipto para comprar grano. Retuvo a Benjamín, su hijo menor, por temor a perderlo como a José. Los hermanos llegaron a Egipto y se postraron ante el gobernador que vendía el grano. ¡José! Ellos no lo reconocieron, pero él sí a ellos. En ese instante, José recordó sus sueños de juventud, viéndolos cumplirse. José decidió ponerlos a prueba. Les habló duramente, acusándolos de ser espías. Los hermanos confesaron su inocencia y mencionaron a su hermano menor en Canaán. José exigió que Benjamín fuera traído a Egipto como prueba. Como garantía, retuvo a Simeón en prisión. Al regresar a Canaán, los hermanos hallaron su dinero en los sacos de grano, llenándolos de terror. Jacob se negó a dejar ir a Benjamín, pero la hambruna era insostenible. Judá se ofreció como fiador, prometiendo a su padre traer a Benjamín de vuelta. Finalmente, Jacob accedió, enviándolos con regalos y el doble de dinero. Los hermanos regresaron a Egipto con Benjamín. José los vio y ordenó que los llevaran a su casa para comer con él, un banquete que los asustó aún más. José no pudo contener su emoción al ver a Benjamín, y tuvo que retirarse para llorar. Después del banquete, José ordenó llenar los sacos de sus hermanos con grano y devolverles su dinero. Pero en el saco de Benjamín, hizo poner su copa de plata. Al día siguiente, cuando se iban, José envió a su mayordomo tras ellos, acusándolos del robo de su copa. Los hermanos, consternados, negaron el robo, declarando que si la copa se hallaba en alguno, ese moriría y ellos serían esclavos. La copa fue hallada en el saco de Benjamín. Los hermanos, desolados, regresaron a la ciudad. Judá, fiel a su promesa, suplicó a José por la vida de Benjamín, ofreciéndose a sí mismo como esclavo en su lugar, narrando la aflicción de su padre si perdía también a su hijo menor. Esta poderosa súplica mostraba un verdadero arrepentimiento y cambio. José ya no pudo contenerse. Mandó salir a todos los egipcios de su presencia, y entre sollozos se reveló a sus hermanos: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Los hermanos quedaron mudos de terror y vergüenza. José los consoló: no os entristezcáis ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido aquí, pues Dios me envió antes de vosotros para preservar vuestras vidas. Les explicó que todo era parte del plan divino para salvar a muchas personas durante la hambruna. José los abrazó y besó a cada uno, llorando con ellos. El faraón, al enterarse, invitó a la familia de José a mudarse a Egipto, a la mejor tierra de Gosén, para vivir bajo su protección. José envió carros, provisiones y regalos para su padre Jacob y toda su familia. Cuando Jacob supo que José vivía y era gobernador de Egipto, su espíritu revivió. Finalmente, Jacob descendió a Egipto con toda su familia, donde se reencontró con su hijo José. José se lanzó a sus brazos y lloró largamente. La familia de Jacob se estableció en Gosén, y José los sustentó durante los años de hambruna. Así la historia de José, marcada por la traición, el sufrimiento, la fe inquebrantable y el perdón, concluyó con la reunión de la familia de Israel y la confirmación del plan de Dios para preservar a su pueblo. José vivió una larga vida, viendo a sus bisnietos, y antes de morir, les hizo prometer que cuando Dios los llevara a la tierra prometida, se llevarían sus huesos con ellos.